nombre es Severo Omar Martínez Garay y voy a presentar la introducción al tema de las energías renovables. En un mundo donde la demanda de energía crece cada día más y más y los efectos del cambio climático se vuelven más evidentes, las energías renovables se han convertido en una alternativa clave para asegurar un futuro sostenible. A diferencia de los combustibles fósiles como por ejemplo el carbón, el gas o el petróleo, las fuentes de energía renovable provienen de recursos naturales que se regeneran constantemente y no se agotan con el uso. Ejemplo de esto sería el sol, el agua, el viento y la biomasa. Este tipo de energías tienen muchos beneficios. Su principal característica es que dependen de recursos inagotables. Pueden reducir los costos de generación de energía a largo plazo y son amigables con el medio ambiente, ya que no emiten contaminantes o residuos durante su funcionamiento. Algunas de las razones por las cuales no deberemos de usar los combustibles fósiles son las siguientes. La contaminación del aire. Los combustibles fósiles, al quemarse, liberan grandes cantidades de gases contaminantes, como por ejemplo el dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas finas. Otra razón sería el cambio climático y los efectos invernadero. El CO2 es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor en la atmósfera. Al usar combustibles fósiles se emiten millones de toneladas de CO2 cada año, lo que acelera el calentamiento global. También los recursos no renovables. Los combustibles fósiles no son infinitos, tardaron millones de años en formarse y se están agotando rápidamente. Si seguimos dependiendo de ellos, en el futuro podrían volverse inaccesibles o muy costosos. Y por último, el impacto ambiental por la extracción. La minería de carbón, la perforación petrolera y el fracking causan problemas como por ejemplo la deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de ríos y suelos por derrames o terremotos inducidos en zonas donde se hace fracking. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ricardo Arevalo Esparza. Mi compañero anterior habló sobre los combustibles fósiles y los efectos negativos que tiene que usemos esto como nuestra fuente de energía. Ahora yo voy a hablar sobre por qué elegimos la energía eólica dentro del amplio abanico de opciones renovables que tenemos. En nuestro caso, nuestro equipo se enfocó en 4 razones o 4 puntos, siendo el primero lo accesible que es y la simpleza de la tecnología que requiere. Gracias a su diseño, pues es posible construir un modelo funcional a pequeña escala usando materiales bastante accesibles como un motor de corriente directa. Esto permite visualizar fácilmente el proceso de generación de electricidad. Nuestro segundo punto sería las aplicaciones que tiene educativamente. Al usar el viento como una fuente de energía, se puede demostrar de forma didáctica el principio de conversión de energía cinética en eléctrica, y esto facilita el aprendizaje de conceptos como por ejemplo la inducción electromagnética. Nuestro tercer punto sería el impacto ambiental, que es prácticamente nulo, a diferencia de algunos otros métodos que aunque la energía es renovable, el proceso en sí requiere combustibles o algún proceso químico que no es renovable. A diferencia de estos, pues el viento es completamente limpio y es disponible en la mayoría, si no es que en todos los entornos abiertos. Y nuestro cuarto y último punto sería su versatilidad, que va de la mano con el primer punto, que es lo accesible y simple que es. En este caso, un sistema eólico pues se puede adaptar a distintas escalas por lo mismo de su simpleza. Se puede hacer desde pequeños proyectos hasta turbinas industriales, lo que lo convierte en una excelente forma de introducirse en esto de las energías renovables. Profesor, me llamo Ricontelio Leborico Hernández y voy a explicar cómo funciona un generador, que en este caso nuestro proyecto es un generador eólico. Un generador eólico convierte la energía del viento o del aire en electricidad y su funcionamiento lo voy a resumir en los siguientes pasos. El primero es la captura del viento, que en este caso las aspas del autogenerador están conectadas a un rotor. Cuando el viento sopla, estas se empujan las aspas haciendo que el rotor gire. El segundo punto es la transmisión de movimiento, en que el rotor está conectado a un eje que transmite la rotación o una caja multiplicadora, que eso es en algunos casos,
que aumenta la velocidad de giro. La generación de electricidad es cuando el eje de salida de la caja multiplicadora está conectado a un generador eléctrico. Cuando el eje gira, el generador produce electricidad mediante la inducción electromagnética. El siguiente paso es la transformación y distribución. La electricidad generada se envía a un transformador que ajusta el voltaje para poder transmitirla por una red eléctrica. Y el siguiente es el control y la orientación. Es donde un sistema de control y sensores ajusta la orientación del rotor para que gire en un sentido o en otro. También para modificar la inclinación de las aspas para optimizar la captación de energía y frenar el sistema del viento si es demasiado fuerte. Voy a regresarme a los inicios y voy a explicar cómo un generador normal funciona. Este funciona convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. Este proceso se basa en el principio de inducción electromagnética descubierto por Michael Faraday. Y aquí explico cómo funciona. El primer paso es que necesita una fuente mecánica, que se necesita una fuente para proporcionar energía para hacer girar una parte del generador. Esta fuente puede ser un motor de gasolina o diésel, en caso de generadores portátiles, energía eólica, en este caso en nuestro proyecto, que son molinos de viento, o turbinas de vapor, como en plantas termoeléctricas o nucleares. En segunda parte es el rotor, que es la parte móvil, que es tejida gracias a la fuente de energía, que en su interior contiene imanes o electroimanes. El estator, que es la parte fija, el estator va alrededor del rotor, que contiene bobinas de cobre, y cuando el rotor gira, el campo magnético alrededor de las bobinas cambia constantemente. La siguiente parte es la inducción de corriente, que en este cambio el campo magnético induce una corriente eléctrica en las bobinas del estator, generando una electricidad. Y por último está la salida eléctrica, que la electricidad generada en el generador se envía a través de unos cables hacia los dispositivos o sistemas en los que se utiliza. Buenos días, mi nombre es Gabriel Gómez Hernández y yo hablaré sobre la etapa de inversión de nuestra fuente de energía renovable. En nuestro caso utilizaremos un generador de energía eólica. Este nos está generando como tal una energía directa, es decir, polaridad positivo y negativo. Por lo tanto, vamos a necesitar de un inversor de corriente. Pero en general, ¿qué son? Son dispositivos que convierten la corriente continua a corriente alterna, como la que se obtiene de baterías o paneles solares en corriente alterna, es decir, la que obtenemos en enchufes o que viene de los transformadores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona exactamente? El funcionamiento básico está primero en la oscilación o conmutación. El inversor utiliza componentes electrónicos como transistores, en nuestro caso un MOSFET, para cambiar rápidamente la dirección de la corriente continua generando una señal de corriente alterna. La siguiente etapa a la que vamos a pasar es la modulación. Aquí se nos dice que en inversores más avanzados esta señal se modula mediante técnicas como PWM u otras cosas para acercarse a una onda senoidal. En nuestro caso vamos a utilizar un trípode de 5K. Y ya como último punto es la señal modulada, es decir, filtrado y salida. Generalmente con inductores y capacitores para suavizarla y obtener una onda senoidal pura o casi senoidal, adecuada para alimentar dispositivos electrónicos comunes. Ahora, ¿qué componentes en general vamos a utilizar? Componentes básicos de un inversor. Primero tenemos nuestra fuente de corriente continua. Nosotros no vamos a utilizar una fuente de corriente continua, será nuestro generador eólico. Ahora tenemos osciladores y transistores de conmutación. Como ya lo mencioné, es nuestro MOSFET. Después tenemos el transformador. Este necesariamente debe tener derivación central para poder lograr nuestro cometido. Los filtros, bueno, pues tenemos al menos 3 tipos de capacitores. Los 3 son electrolíticos, pero diferentes capacidades. Y nuestro controlador electrónico, que en nuestro caso sería el trípode de 5K. Buenos días, mi nombre es Pablo Hernández Treviño y yo voy a hablar sobre las partes del sistema.
Un motor de 12 voltios funciona tomando la electricidad de 12 voltios y convirtiéndola en movimiento. Este tipo de motor generalmente es de corriente continua, lo que significa que la electricidad fluye en una sola dirección. El motor tiene varias partes: el estator, el rotor, el conmutador y las escobillas. El estator es la parte fija que genera un campo electromagnético. El rotor es la parte que gira y tiene las bobinas de cobre por donde pasa la corriente. El conmutador es un interruptor que cambia la dirección de la corriente en el rotor cada vez que gira. Y las escobillas son las piezas que están en contacto con el conmutador y permiten que la corriente llegue al rotor. Un LED, Light Emitting Diode, es un componente electrónico que emite luz cuando pasa corriente eléctrica a través de él. Es un tipo de diodo y significa que solo permite que la corriente fluya en su dirección. Y las aspas. Las aspas son partes de una máquina o dispositivo que giran para generar movimiento. Se encuentran en elementos como ventiladores, molinos de viento, helicópteros o generadores eólicos. Su función principal es aprovechar el aire, el agua o un motor para moverse, y que al girar transmiten este movimiento a otras partes del sistema. Mi nombre es Brandon Ruiz y voy a explicar la fundamentación teórica de la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica en nuestro proyecto. La conversión de energía eléctrica a partir de energía eólica se da en las plantas, y en este caso es una forma de energía cinética contenida en el viento. Las plantas generadoras eólicas se aprovechan mediante los aerogeneradores, que transforman la energía cinética en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Este proceso se da en 3 etapas. En la primera etapa es la conversión cinética a mecánica. En el viento mueve las aspas del rotor del aerogenerador. Estas unidas a un eje que gira al recibir empuje del viento. Este eje transmite la energía mecánica de rotación al sistema generador. En la segunda etapa, la etapa 2, es la conversión mecánica eléctrica. El eje giratorio acciona un generador eléctrico. Usualmente el generador es asíncrono o síncrono, depende de cuál sea el caso. En este caso será asíncrono. Este generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica, que puede generarse como corriente alterna o en algunos sistemas más modernos como corriente directa. Regulación y acondicionamiento sería la etapa final o la tercera etapa. La electricidad generada no siempre es constante ni con la frecuencia o voltaje adecuado para su uso o integración a la red eléctrica, y por ello usamos una regulación o acondicionamiento. Aquí entran en juego sistemas de control y acondicionamiento como rectificadores, inversores, filtros y transmisores, lo cual es lo que completa la materia, nuestra materia de electrónica de potencia. Para un ejemplo de ello es el uso de inversores, para empezar hay que definir qué es un inversor. Sabiendo que un inversor es un dispositivo electrónico que convierte corriente directa en corriente alterna. Esto fundamentalmente cuando el generador del aerogenerador produce corriente directa, como en sistemas con generadores de imanes permanentes. En este caso se necesita sincronizar la salida eléctrica en la red, en el voltaje, frecuencia y fase. También debo explicar su función. La función de los inversores en energía eólica es estabilizar la frecuencia. La velocidad del viento es variable, por lo tanto el generador también lo va a hacer. El inversor ajusta la salida para mantener los 60 Hz, en nuestro caso de América Latina, o 50 siendo en Europa, en cualquier otro país. Y de mi parte sería todo. Podría concluir con que la generación de energía eólica requiere transformar la energía del viento en electricidad utilizable. Este proceso involucra no solo en aerogeneradores, sino también sistemas electrónicos complejos como inversores.